iniciar con nuestra primera invitada, Rosana Uribe, que está en representación de Panamá. Ella es presidenta de la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia. Es activista en la lucha para lograr la aprobación del proyecto de ley de salud sexual y reproductiva en Panamá y también activista por los derechos humanos de las mujeres y las personas LGTBIQ+. Entonces las voy a dejar con Rosana Uribe, que nos acompaña el día de hoy desde Panamá. Muchas gracias Lady, es un gusto, un placer y verdaderamente un honor compartir hoy, esta noche, con todas ustedes, que estamos todas en la misma lucha, en el mismo mundo. Total, las fronteras no son nada y solamente están como la canción de Soledad Bravo lo decía, ¿no? Puntitos y rayas, pero en realidad no existen si los vemos desde arriba. Les voy a hablar hoy, voy a compartir con ustedes la situación de Panamá en cuanto al aborto legal. Yo tengo una presentación, Lady, ¿la pongo yo y me das share? Vamos a hablar, entonces les voy a compartir cómo está la situación del aborto en Panamá. Primero vamos a aprender un poquito, a entender un poquito los hechos. O sea, ¿qué pasa con Panamá en cuanto al aborto? Existe una ley desde el 1988 que está todavía vigente. Y es un hecho que según las cifras, las últimas cifras, y ven que las últimas no son tan últimas, porque aquí todo lo último se va como atrasando y pues, ustedes conocen ya los gobiernos, ¿no? En fin, las últimas cifras muestran un incremento y tenemos un 47.6 de fallecimientos por cada 100,000 mujeres, por cada 100,000 nacimientos. Esto es un hecho. Hay una ley, el Código Penal del 22 de septiembre de 1982 penaliza el aborto. Y lo pongo en rojo porque este código está todavía vigente en la actualidad, como si todavía estuviéramos viviendo en 1982. Como gran concesión que te lo voy a dar, así como la gran cosa, nos abrieron por lo menos 3 causales que voy a compartir, que son más o menos las mismas causales que existen en Chile y en otros países. Se despenaliza el aborto por 3 causales, por razones terapéuticas: incompatibilidad de la vida del feto, incompatibilidad de la vida de la madre con el embarazo y por violación o por incesto. Estas son las 3 causales. Suena bien, dice uno, bueno, mira, por lo menos hay estas 3 causales. Claro, pero entonces vamos a ver dónde está lo ilegal de lo legal. Porque la pena que una mujer tiene si se hace un aborto ilegal, imagínense que es de 1 a 3 años de prisión. La pena para el médico, para otras personas, es de 5 o más años dependiendo. Y esto del aborto legal está estipulado solamente dentro de las primeras 8 semanas del embarazo. Ustedes me dirán, ¿cuán difícil puede ser para un adolescente que no hace mucho tiempo está menstruando, que de pronto no menstrua o que tiene miedo de decir en su casa que no está menstruando o lo que sea? Las 8 semanas se pasan volando. 8 semanas es una ventana mínima para que una persona pueda acceder al aborto que es legal. Si una mujer es objeto de una violación, se reconoce que esa maternidad no puede ser impuesta. Es decir, por lo menos eso contempla el código. La maternidad no puede serle impuesta a la madre. Pero claro, con estas causales, ¿no? En caso de violación sería una maternidad impuesta, por lo tanto es ilegal y eso no procede. Pero miren esto. Si bien alguien que tenga 7 semanas de embarazo dice, necesitamos abortar, están las causales, ¿va a poder ser legal? ¿Qué pasa? Eso tiene que ir a una comisión. Ustedes saben las comisiones de nuestros países cómo son, ¿verdad? La una, de que a qué le habla la otra, de que a qué se comunica con la de más allá. En eso se pasa volando 1 semana o 2 semanas.
y se pasa la ventana legal para poder practicar un aborto. Esto deja a la mujer totalmente desprotegida, porque no, es como si no tuvieran derechos, o sea, el derecho sobre su cuerpo lo están decidiendo las comisiones de las comisiones de las comisiones, que son las que van a dar la autorización para que se practique el aborto. Además, por ejemplo, si ya se da una autorización para un aborto y esta persona, esta mujer, adolescente o niña, porque tenemos casos de niñas embarazadas a muy tempranas edades, asisten a un centro de salud, el médico puede objetar y decir que él tiene objeción de conciencia y no va a realizar esta terminación de embarazo. Vuelve la niña, la mujer o quien desee practicarse un aborto que está siendo legal, al todo el volver a buscar otro médico dentro del centro de salud o alguien que le pueda practicar el aborto, que no tenga objeción de conciencia. ¿Se dan cuenta? Dime. Tal vez una cosita, si le puedes dar arriba donde dice presentación con diapositiva, presentar a la pantalla completa. Arribita, ahí, donde ¿ahí? Se hace la presentación. Es ¿ahí? Así, para que se vea más. Ok, para que se vea más, sí, discúlpeme. Entonces, los abortos en Panamá hasta el momento solamente se realizan, se llevan a cabo por el método quirúrgico o método de absorción manual endouterina, el conocido como AMEU, que es bastante más puede ser más traumático que si fuese un aborto por medicamentos. Hay dos clases de abortos y esta es la verdad, la realidad oculta de nuestros dos Panamás, porque yo siempre lo digo, Panamá son dos Panamás. Son dos países totalmente divididos, no por el Canal de Panamá, está dividido por la desigualdad social, por la falta de acceso a educación, a medicina, por la incoherencia de la repartición de las riquezas en nuestro país. Entonces hay estas dos clases de abortos. Uno, el de las niñas y mujeres con recursos económicos que podrán tener abortos con seguridad, con comodidad, con poca o con nula estigmatización. Y está la otra realidad, la de ese grupo que encima de todo no ha tenido mucho acceso a educación en sexualidad, que son las niñas y mujeres de escasos o nulos recursos. ¿Cómo va a ser el aborto de una mujer o una niña sin recursos? ¿Insalubre? ¿Inseguro? ¿Va a ser en la clandestinidad? Si se descubre un aborto que no esté del todo absorbido, el feto, que haya restos de placenta, tiene que ir al hospital. Entonces ya va a haber penalización, va a haber cárcel o en caso extremo, que pasa bastante, va a haber una infección y va a haber una muerte. Estas son las dos clases de abortos en Panamá. También hay el aborto que se practica yendo a visitar a Mickey Mouse en Disney, por ejemplo, pero volvemos al Panamá, ese que sí tiene los recursos, ¿no? Porque también se usa mucho. Y en Panamá se hace, pero hay que tener dinero. Si no lo tienes, estás totalmente abocada a que te lo hagan como sea y donde sea. Esta filmina que están viendo ahorita son las características sociodemográficas de las personas, de las mujeres atendidas en nuestras clínicas en APLAFA. Estoy hablando de población adolescente. En nuestras clínicas en los años 18, 19 y 20. Tengan en cuenta que no muchas veces las adolescentes van a tener acceso a la salud. Muchas veces se quedan en sus casas, llevan a término el embarazo, porque obvio fue un embarazo que no fue detectado a tiempo, que quizá no cumple con las causales, aunque si ustedes me lo permiten, para mí una niña de 13 o 14 años siempre tendrá la causal de violación, porque por lo general el que la embarazó es un mayor de edad. No sé si en sus países sucede, pero en Panamá sí. Pero en fin, supongan que ya pasaron las 8 semanas. Entonces estas son las adolescentes que nosotros hemos estado atendiendo en nuestras 7 clínicas en Panamá, que están distribuidas por todo el país. Las estadísticas evidencian que 8 de cada 10 adolescentes embarazadas atendidas dependen económicamente, ya sean de su pareja o de sus padres.
porque son chicas muy, muy jóvenes. Entonces es muy difícil que ellas puedan tener un recurso. Entonces ya empiezan su vida siendo sometidas a la discriminación, siendo sometidas muchas veces a que ya no asisten a la escuela, abandonan la escolaridad, ya están siendo marcadas de por vida para tener una calidad de vida que no es la que merecen, definitivamente. ¿Qué estamos haciendo nosotros en APLAFA? Nosotros hemos hecho alianzas, porque como se los decía en un inicio, no hay nada como hacer alianzas. Nosotros como APLAFA tenemos una alianza con SPOG, que es la Sociedad Panameña de Obstetras y Ginecólogos, y el proyecto FIGO, que va a estar vigente hasta el 2023, creo. Es un proyecto en el que estamos haciendo advocacy para poder tener acceso a un aborto más seguro. Estamos buscando también fortalecer las gestiones de las organizaciones de 10 sociedades nacionales que participan para incrementar el constituirse como líderes a nivel nacional de derechos en salud sexual y reproductiva y para luchar por tener un aborto seguro. Nosotros, nuestra meta, bueno, primeramente creo que estoy segura, nuestra meta en APLAFA sería que no hubiese estas niñas y adolescentes con necesidad de aborto porque han tenido tan buena educación sexual que no será necesario porque habrán utilizado los métodos anticonceptivos necesarios. Como esto todavía no sucede, entonces nuestra meta es esta. ¿Qué queremos hacer? Y lo estamos haciendo en un cabildeo y en una advocacy en conjunto también con SPOG, y es extender la ventana legal de 8 a 10 semanas. Porque si a ti te dicen incompatibilidad del feto con la vida, pero es un feto, digamos, con espina bífida o es un feto con algún otro tipo de malformaciones, cuando ni siquiera ha llegado a ser un feto en el tiempo en que todavía es un embrión, es muy difícil que tú puedas darte cuenta médicamente de estas condiciones. Entonces, pasan las 8 semanas y ya no hay cómo hacer este aborto. Entonces queremos extender la ventana de 8 a 10 semanas y queremos, y lo estamos poniendo permanentemente en todas nuestras intervenciones, en medios de comunicación, en charlas, en nuestras comunicaciones con autoridades, queremos simplificar los trámites legales para el aborto en sus 3 causales y legalizar la introducción a nuestro país del misoprostol y la mifepristona. Si nosotros pudiésemos tener acceso a estos medicamentos, los abortos, estoy hablando de los abortos dentro de las 3 causales legales. Ahorita nosotros en APLAFA no estamos soñando más allá porque paso a paso, pero sí queremos lograr estas metas. Si podemos que se lo legalicen el uso de estos medicamentos, vamos a reducir el trauma de los abortos en más de un 70%. No se necesita un médico para acompañarte en un aborto cuando tú lo haces con medicamentos y el aborto es hasta las 9 semanas. Después de las 9 y hasta las 12, sí necesitas que te acompañe un médico y te dé seguimiento. Pero ¿se imaginan la facilidad? ¿Cómo se incrementaría si pudiésemos tener acceso a estos medicamentos? Entonces, ustedes decían, ¿cuáles son las metas de Panamá ahorita mismo con esto? 1, poder alguna vez tener ya nuestra ley en educación sexual y reproductiva para evitar llegar a la necesidad de hacer un aborto. Con chicos y chicas empoderados, tendríamos muchas menos personas embarazadas que no han querido estar embarazadas. Y a mí cuando me hablan de adolescentes con embarazo no deseado, me parece como un oxímoron, porque cuando un adolescente va a tener un embarazo deseado, o sea, no sé. Y bueno, queremos promover, hacer buen lobby para promover los medicamentos para los abortos seguros y legales. Esto es APLAFA, se lo compartimos, los dejamos aquí con nuestras redes sociales y les agradecemos muchísimo por habernos permitido presentar el Estado de Panamá y nuestros próximos planes.